Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a ver acerca del sistema osteoarticulomuscular. Esta es la unión o la composición de tres sistemas distintos como es el sistema óseo, el sistema articular y el sistema muscular. Empezaremos viendo el sistema esquelético u óseo. Primero, el sistema esquelético va a ser el encargado de dar el sostén a todo nuestro cuerpo, ya que es el que da el armazón para que todo el cuerpo se mantenga en una misma posición y todas las estructuras internas también. Es la que ayuda al movimiento, ya que como veremos más adelante, todos los músculos esqueléticos estarán unidos al sistema óseo. Y es por eso que ayuda al movimiento, además de que le da rigidez a las extremidades y a ciertas partes de nuestro cuerpo. También nos brinda protección, ya que almacena o forma en sus tres cavidades, que son las que forman la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad pélvica. El sistema esquelético da cuidado o cuida a órganos muy importantes como es el encéfalo en la cavidad craneal, a los pulmones, al corazón en la cavidad torácica y a los órganos pélvicos como son los órganos reproductores en la cavidad pélvica. Además tiene es encargado de la producción de células sanguíneas, ya que dentro de las estructuras o dentro de los huesos se encuentra un tejido denominado médula ósea roja, que es el encargado de la producción de estas células sanguíneas, que ya veremos más adelante. Y además de eso, dentro de los mismos huesos encontramos otro tipo de tejido que es el tejido óseo amarillo, que en cambio tiene gran cantidad de lípidos o en forma de triglicéridos. Y es por eso que el sistema esquelético también cumple esta función de almacenamiento de triglicéridos. Todos los huesos que conforman el sistema esquelético estará compuesto de tejido óseo. Pero tenemos dos tipos de tejido óseo, uno denominado tejido óseo compacto y uno denominado tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto es el que brinda la protección y soporte. Como podemos ver en esta gráfica, es la parte amarilla de este dibujo, de este esquema. Es un tejido óseo muy duro que recubre al hueso y recubre al tejido óseo esponjoso, que es mucho más frágil. Está formado por ostionas o sistemas de Havers. Este tejido óseo compacto tiene la característica de que tiene en su composición cristales de hidroxiapatita. Cuando tiene esos cristales de hidroxiapatita, el tejido óseo tiene una gran dureza, es el tejido más duro de nuestro cuerpo. Y las ostionas, los sistemas de Haber, son estructuras que forman las células del tejido óseo que tienen una disposición muy especial que le permite tener esa rigidez característica de este tejido. Dentro de este tejido óseo compacto se encuentra el tejido óseo esponjoso, que es mucho más profundo, ya que como podemos ver aquí, está dentro del tejido óseo compacto y está formado por trabéculas donde almacena a la médula ósea roja y a la médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la encargada de la producción de células sanguíneas y la médula ósea amarilla es la encargada de almacenamiento de triglicéridos o de grasas. ¿Para qué sirve ese almacenamiento? Para brindarles energía a la médula ósea roja para que pueda tener su producción de células sanguíneas. Como podemos ver aquí estamos viendo la cabeza de un fémur que alrededor se encuentra el tejido óseo compacto, este reborde que rodea la cabeza del fémur. Y por dentro encontramos esto que ven aquí como una especie de malla, es el tejido óseo esponjoso. Dentro, en la parte roja, está la médula ósea roja y dentro de eso está la médula ósea amarilla. Ahora veremos algunos tipos de huesos que encontramos dentro de nuestro esqueleto. Encontramos los huesos largos, que son los huesos que son, como su nombre lo dice, más largos que anchos. Un ejemplo de eso es el húmero, el fémur de nuestra extremidad inferior, también puede ser el radio, el cúbito, la tibia, el peroné. Encontramos los huesos cortos, en cambio un hueso corto tiene el mismo diámetro transversal que el mismo diámetro longitudinal, es decir, igual de ancho que largo. Un ejemplo de hueso corto serán los huesos del carpo, como el hueso trapezoide. Los huesos planos, en cambio, tienen una contextura plana, pueden ser muy largos o muy cortos, pero son de estructura plana, no tienen un grosor muy llamativo, son muy cortos en su grosor. Los huesos irregulares no presentan una forma definida o que se le pueda asimilar a algo.
ejemplo de eso son todas las vértebras de nuestro cuerpo, que tienen una estructura muy singular. Y los huesos sesamoideos, que tienen la fórmula de una semilla de sésamo, como lo es la rótula. Ahora hablaremos acerca de la estructura interna y externa de un hueso. El hueso está compuesto de una diáfisis, de una epífisis, de metáfisis, de cartílago articular, de periósteo, de una cavidad medular y un endostio. La diáfisis viene a ser el cuerpo de nuestro hueso. Aquí, por ejemplo, tenemos un fémur. La diáfisis viene a ser la parte más grande y larga del fémur, pero que no interviene o que no alberga o que no comprende a las extremidades, solo es del cuerpo. Eso es denominado diáfisis. A los extremos, que puede ser la cabeza del fémur en este caso, o los cóndilos del fémur, en el caso de la extremidad inferior, se les denomina epífisis. La epífisis puede ser proximal o distal. ¿Qué quiere decir proximal o distal? Proximal hace referencia a que está más próximo a la cabeza, o en este caso al cráneo. Y distal, que está más distal o más distante a el cráneo. Entonces, los extremos se denominarán epífisis y el cuerpo se denominará diáfisis. En cada epífisis encontramos un pequeño recubrimiento de cartílago. Ese cartílago se llama cartílago articular. Obviamente, en el caso de que este sea un hueso largo, en el caso de los huesos cortos, por ejemplo, tendrá algunos lados de sus caras, dependiendo. Por ejemplo, en los huesos del carpo se encuentran de las 6 caras, de la mayoría que tienen 6 caras de sus huesos, se encuentran en 4 de ellas. El periósteo es una fina membrana que cubrirá el hueso por la parte externa. Es lo que este periósteo tiene una característica fundamental, que es ricamente inervado. Y este es el que, por así decirlo, cuando uno se golpea un hueso, lo que nos duele es exactamente el periósteo, porque es ricamente inervado. Es el que nos duele cuando nosotros nos golpeamos en ese punto. La cavidad medular se encuentra dentro de los huesos largos y es la que alberga a la médula ósea roja, ¿sí? Y amarilla. Esta va a ser la cavidad medular. Obviamente, partiendo del hueso encontraremos, o si es que alguna vez hemos visto en un hueso de animal que tiene la misma estructura, vemos que queda un hueco. Esa es la cavidad medular. Por último tenemos el endostio, que así como el periósteo, recubrirá el hueso, pero no por afuera, sino por adentro, por dentro del hueso. Entonces, si vamos a recapitular, la estructura interna de un hueso sería que va desde el endostio, recubriendo la cavidad medular, y obviamente también estará recubriendo a lo que es el hueso compacto, como es aquí. Luego tenemos el hueso compacto y luego terminamos afuera con el periósteo. Y la estructura macroscópica de un hueso tenemos que la diáfisis va a enlazar el cuerpo, las epífisis que pueden ser proximal y distal, las metáfisis, que son los puntos de uniones entre epífisis y diáfisis, el cartílago articular, que estará en cada epífisis, y por último encontraremos esta estructura solamente en huesos largos. En huesos planos, en huesos sesamoides, en huesos irregulares, cada una de sus partes tendrá un nombre característico. Esta es una estructura estándar para huesos largos. Ahora veremos que nuestro esqueleto está dividido en dos sistemas ampliamente diferenciados. El primero que encontraremos es el sistema el esqueleto axial, el sistema esquelético axial. Primero hay que recordar que nuestro sistema esquelético está compuesto de 206 huesos y el esqueleto axial corresponde a 80 de esos huesos. Primero, en la cabeza, nuestra cabeza estará compuesta de 8 huesos en la parte del cráneo, la cavidad craneal. La cara estará compuesta de 14 huesos. Luego tendremos al hueso hyoides, que es el único hueso que no se articula con otro, todo nuestro cuerpo. Tendremos los huesecillos del oído, que se encuentran en el oído medio, en la cavidad craneal, en el hueso temporal, que son en número de 3. Tenemos nuestra columna vertebral, que son 26, compuesta por nuestras vértebras, que son 26,
Y en el tórax tendremos a nuestro esternón, que es uno solo, y nuestros 12 pares de costillas, las 24 costillas que son. También encontramos el esqueleto apendicular o sistema esquelético apendicular, que corresponde a las extremidades. En el caso de la extremidad superior encontramos que tenemos dos clavículas y dos escápulas. Las escápulas, también conocidas como omóplatos, están en la parte posterior de nuestra cavidad torácica. Las extremidades superiores estarán compuestas, obviamente, contando a ambas extremidades, por dos húmeros, dos cúbitos, dos radios, 16 huesos del carpo, 10 metacarpianos y 28 falanges. Y nuestra extremidad inferior estará compuesta por dos huesos coxales, cadera o pelvis, que son la cintura pelviana, es este hueso de aquí, un fémur por cada extremidad, que es el número 2 en total, dos rótulas, dos peronés, dos tibias, 14 huesos del tarso, 10 huesos metatarsianos y 28 falanges. Ahora veremos cada uno de los huesos, cómo es que son y cómo están distribuidos. En la cabeza tenemos los huesos de la cara, que son el hueso nasal, el hueso cigomático, el maxilar, la mandíbula, el hueso vómer, la concha nasal y el palatino. Y en los huesos del cráneo tenemos la bóveda craneal, propiamente dicha, compuesta por el hueso frontal, temporal, parietal y occipital, y la base del cráneo, denominado o formado por los huesos etmoides y esfenoides. ¿Cómo están compuestos esos huesos etmoides y esfenoides? ¿Cómo se articulan cada uno de ellos? Como aquí podemos observar, en este momento tenemos un simulador 3D para más o menos entender cómo es la estructura de un cráneo. Vamos a observar primeramente los huesos del cráneo. Este hueso grande que podemos ver aquí se llama hueso frontal. Es el que está formando nuestra frente, únicamente. Y por la parte posterior se articulará con otros dos huesos grandes, que están formando la parte superior de nuestra cavidad craneal, el hueso parietal. Este hueso parietal a su vez estará articulando por delante con el hueso frontal y por detrás se estará articulando con el hueso occipital. ¿Sí? Y ese es el hueso occipital, el que está en nuestra región de la nuca. ¿Sí? Ahí está. Si nosotros quitamos el hueso parietal y el hueso frontal, encontramos la estructura interna de nuestra cavidad craneal. Entonces, el techo o calota de la cavidad craneal lo formarán el hueso occipital, el hueso frontal y los huesos parietales, junto con el hueso temporal. Vamos a observar aquí a nuestro hueso temporal. Este hueso temporal es muy importante y una estructura muy compleja, ya que se estará articulando con el occipital, con el parietal y con el frontal. Y en su interior tendrá un órgano muy importante, como es el órgano vestíbulo-coclear, que es el órgano de la audición y el órgano del equilibrio. Si es que nos fijamos ahora en la parte inferior, vamos a observar el piso de la cavidad craneal, que lo conformarán este hueso grande, denominado hueso esfenoides, que tiene una forma de alas de mariposa, con dos alas grandes y dos alas un poco más pequeñas, una silla, que se llama la silla turca, y por delante, este hueso se estará articulando con este otro, el hueso etmoides. Este hueso etmoides, junto con el hueso esfenoides, formarán el piso de la cavidad craneal. Este hueso etmoides, en su parte superior, si nos podemos acercar un poco, en esta porción de aquí, alberga al bulbo olfatorio, que es el órgano encargado de la olfacción. Eso corresponde a la cavidad craneal, tanto la calota, techo, como el piso. Ahora hablaremos de los huesos de la cara o del macizo facial. Encontraremos primero a estos huesos planos, ubicados en la parte anterior, que se articulan en la parte superior como hueso frontal, denominados de hueso nasal. El hueso nasal, en cambio, por los costados, se estará articulando con el maxilar. Son dos huesos en realidad, que
que se unen a este nivel, tienen ahí una sutura y estará formando todo lo que es la parte anterior de la cara. Ayudará a formar las fosas nasales y la cavidad orbitaria. Si seguimos a un costado, encontraremos el hueso que forma los pómulos. Ese hueso se denomina hueso cigomático. Tiene una forma de semiluna y por atrás se conecta con el temporal y adelante con el maxilar y arriba también con el frontal. Si seguimos un poco más atrás del maxilar encontramos este otro hueso de aquí, denominado hueso lagrimal. ¿Por qué se llama hueso lagrimal? Porque si podemos ver, vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Como podemos ver aquí, tiene este canal. Este canal se denomina el conducto nasolagrimal. ¿Y cómo funciona esto? Al nivel de la parte lateral de nuestra cavidad orbitaria, vamos a ver si podemos observar un poco. Vamos a tratar de mover. Ya. A este nivel, donde está el cursor, se encuentra la glándula lagrimal. Entonces la glándula lagrimal lo que hace es emitir unos conductos, primero para las emisiones de las lágrimas a nivel de los ojos, y un conducto se va al hueso lagrimal para formar el conducto nasolagrimal. Y este conducto nasolagrimal desemboca en la cavidad nasal. Y por lo tanto, como desemboca en la cavidad nasal, es la razón por la que cuando nosotros lloramos, moqueamos en gran cantidad. Nos sale bastante moco, nos sale líquido por la nariz. Es porque las lágrimas caen a la cavidad nasal. Si vamos un poco más abajo, encontramos otros huesos. Por ejemplo, encontraremos a la concha nasal inferior, que está ayudando a formar la cavidad nasal. ¿Para qué sirven estas conchas? Tienen unos epitelios especializados, unas estructuras especializadas que sirven para humidificar, calentar y filtrar el aire que se inhala. Es por eso que la diferencia que cuando uno se respira por la boca, el aire entra frío, porque no tenemos unas conchas nasales ahí. Pero cuando respiramos por la nariz, el aire está tibio, por la presencia de los epitelios que tiene las conchas nasales. Ahora bien, podremos observar aquí en la parte posterior otro hueso denominado el hueso Vomer. El hueso Vomer estará ayudando a formar el tabique que separa las dos cavidades nasales. ¿Junto con quién? Junto con el hueso etmoides y junto en la parte inferior con otro hueso de la cara denominado el hueso palatino, que este hueso palatino ayudará a dividir la cavidad nasal en la parte superior y la cavidad bucal en la parte inferior. Por último encontramos a los huesos de la mandíbula, el hueso de la mandíbula, que se articulará con el hueso temporal y tendrá las arcadas dentarias inferiores. Y por último encontramos el hueso hioides, que también es parte de nuestro esqueleto axial y está cerca de la cara, que no se articula con ningún hueso. Lo que sostiene este hueso es al órgano de la lengua. Ahora bien, vamos a seguir observando nuestro esqueleto. Ahora hablaremos de la columna vertebral. En la columna vertebral encontramos, como ya sabemos, 32 pares de vértebras que se dividirán en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 4 a 5 vértebras sacras y 2 a 3 vértebras coxígeas. Las 7 primeras vértebras cervicales, de las cuales las primeras 2 tienen nombre propio, el atlas y el axis. ¿Cómo se denomina, cómo se nombran a las vértebras de la columna vertebral? Simplemente en el orden en el que son. Si es que son 7 cervicales, la primera se llamará C1, en este caso que tiene nombre propio atlas, la segunda se llamará C2 o axis, y la tercera C3, C4, C5, C6, C7, así. Las otras 12 torácicas va T1, T2, T2, T1, T2, T3, T4 hasta llegar al T12, o o D, que también llaman T1, D2, porque a las torácicas se les puede llamar también dorsales. Y las lumbares igual, L1, L2, L3, L4, L5. Las sacras también será de S1 a S4 o a S5. Y las coxígeas son coxigia 1, coxigia 2, coxigia 3. Para que no se confundan con no se les puede decir C a las coxigias porque C ya se les denomina a las cervicales.
Entonces vamos a ver las características de cada una de estas vértebras. Y tenemos, vamos a ver, encontramos aquí nuestras vértebras. Empezaremos observando cada una de ellas. Como podemos observar aquí. Este, chicos, es la C1 o también denominada atlas. Como pueden ver, es una vértebra aplanada cuya función es conectar la columna vertebral con este hueso, con el occipital, para que el cráneo esté unido a la columna vertebral. Como podemos ver aquí, hay un agujero grande a nivel del occipital, y este agujero se continúa con los agujeros de todas las columnas. Este es el conducto vertebral de la columna vertebral y ese será el foramen magno del occipital. ¿Para qué sirve todo eso? Para el paso del sistema nervioso central. Esto será, por aquí pasará la médula espinal y por aquí entrará y será el bulbo, y pasará ya como bulbo raquídeo al cráneo y formará y la conexión con el encéfalo. Por aquí baja la médula espinal. ¿Sí? Como podemos ver, el atlas es una vértebra que se puede decir incompleta, ya que es aplanada y no tiene la forma característica del resto de cervicales. Tiene una forma más pequeña, pero esta forma es característica ya que tiene que articularse con la siguiente, la C2 o denominado axis. Esta axis tiene un diente que sobresale hacia la parte superior de atlas y permite la rotación de la cabeza. Esta es la articulación que permite la rotación de la cabeza sobre la columna. Como podemos observar así es como se articula axis y atlas a través de sus caras superiores e inferiores y de su diente. Esta porción se denomina diente del axis. Y encontramos aquí las 7 vértebras cervicales que podemos ver son un poco más pequeñas, hasta la C7, son un poco aplanadas, pero hay que notar algo, conforme van bajando las vértebras se van cambiando su forma gradualmente. A estos tipos de vértebras que ya no se parecen ni a la C1, ni a la cervical, ni a la torácica, se les denomina vértebras de transición, porque están entre ser torácicas y ser cervicales. Obviamente eso funciona a nivel de todas las vértebras. Incluso la torácica 1 se le reconoce porque ya tiene articulada la costilla, pero sigue manteniendo un poco la forma o pequeños rasgos de cervical. Y aquí bajamos y encontramos a la torácica 2, que ya es básicamente una torácica completa, y la torácica 3 ya son básicamente una vértebra torácica tipo. Por último, acá abajo tendremos las otras vértebras, como lo son hasta este nivel que llega a la T12, y esta ya se considera también una vértebra de transición porque empieza a asemejarse ya a la siguiente, que es una lumbar. Las vértebras lumbares, en número de 5, son mucho más grandes, mucho más amplias, y se conectan en la parte inferior con el hueso sacro. El hueso sacro se supone que en una etapa embrionaria eran 4 a 5 vértebras unidas, separadas, pero que con el paso del tiempo se van uniendo. Y es por eso su estructura característica. Este hueso sacro es el que conecta, en cambio, la columna vertebral con el hueso coxal o la extremidad inferior. Por último tenemos al hueso coxigio o al coxis, que son 2 a 3 vértebras que se unen con el paso del tiempo del coxis. Y esa es nuestra columna vertebral. Ahora, para terminar el esqueleto axial, encontraremos al esternón y a las costillas que están formando la cavidad torácica o tórax. Las costillas en número de 12 pares, con 7 verdaderas, 5 flotantes y 2 falsas. Como podemos ver ahí, el tórax formado por el esternón, 12 pares de costillas, 7 verdaderas, 5 flotantes y 2 falsas.
Ahora vamos a observar cada una de ellas. Primero observaremos esto. ¿Dónde está nuestro esternón? Está aquí, parte anterior del tórax. Tiene tres partes, un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. Este esternón es el que le está conectando que es el eje anterior, en la parte anterior de la cavidad torácica. A él llegan todas las costillas. Y nuestros 12 pares de costillas los tenemos aquí. Las primeras 7 son denominadas verdaderas. ¿Por qué? Porque tienen un propio cartílago que les unirá directamente al esternón. Por eso se denominan costillas verdaderas. Ojo, hay que recordar, todas las costillas se articulan a la columna vertebral. ¿A dónde? A las vértebras torácicas. Acá es donde llegan. Como podemos ver, hasta las últimas costillas llegan y están siempre saliendo de la columna vertebral. Ahora, posteriormente a las verdaderas tenemos tres costillas falsas, tres pares de costillas falsas, que son denominadas así porque fusionan su cartílago para poder articularse al esternón. No tienen un cartílago propio como lo hace hasta la séptima, sino que estas tres fusionan su cartílago para hacer un cartílago costal común que se une al de la séptima y luego llega al esternón. Por eso se les denomina costillas falsas. Y por último tenemos las dos costillas flotantes que, como su nombre lo dice, flotan y no se unen al esternón. ¿Sí? Muy bien, eso es nuestro esqueleto axial. Ahora hablaremos de nuestro esqueleto pendicular. Tendremos en la extremidad inferior nuestra cintura escapular compuesta por clavícula y escápula. Una extremidad superior, y ya mismo en la extremidad superior encontramos el húmero, el radio, el cúbito, los 8 huesos del carpo, obviamente en una extremidad, dispuestos en dos filas, el escafoides del semilunar, el piramidal y el pisiforme, en una fila proximal, es decir, más cerca al cráneo, en la parte superior, como vemos aquí, esa sería la fila superior, y en la fila inferior tenemos al trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. ¿Cómo están ordenados? Desde el pulgar hasta el índice. Así es como se ordenan, el orden en que están descritos. Por último tenemos los huesos metacarpianos que unen el carpo a los dedos y los huesos de los dedos denominados falanges, que son falange, falangeta y falangina, dados en ese orden específico debido a la posición en la que tienen. Una será proximal, la otra será media y otra será distal. Vamos a observar cada uno de estos huesos. ¿Cómo podemos observar esto aquí? Aquí tenemos nuestra cintura escapular. Esta es nuestra clavícula. La clavícula estará uniendo el esternón a la escápula y así da una sujeción o une el esqueleto axial al esqueleto pendicular de la extremidad superior. La clavícula se unirá, en cambio, a nuestra escápula, y la escápula a su vez es la que une o la que se une a la extremidad superior. Ahí se articula el húmero. Así es como funciona nuestro esqueleto pendicular. Clavícula sale de esternón y se une a la escápula. Escápula se une a húmero. Y húmero se mueve alrededor del eje que forma la escápula. Es una especie de péndulo donde el eje va a ser nuestra escápula y nuestra clavícula. El húmero va a ser el hueso del brazo, que llegará hasta el nivel del codo, donde el codo encontraremos estos otros dos huesos, el radio y el cúbito. El radio y el cúbito. ¿Cómo diferenciar en qué lado está cuál? Siempre recuerden, en el nivel del pulgar estará el radio y al nivel del índice estará el cúbito. Si bajamos a una posición un poco más inferior, encontramos a estos otros dos huesos, a estos otros huesos que son los huesos del carpo. Son 8 huesos dispuestos en dos filas, una superior y una inferior, tanto una fila superior de 4 huesos y una fila inferior de otros 4 huesos. Aquí podemos observarlos. Estos son nuestros huesos del carpo. ¿Cómo iban de la disposición? Desde el pulgar hasta el índice. Empezaremos con el hueso escafoides, con el hueso semilunar, con el hueso piramidal, la parte de atrás, y el hueso pisiforme. y en la fila más distal o más inferior encontramos al trapecio,
al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Estos huesos conectan el antebrazo con la mano. En la mano encontraremos estos otros huesos que son los huesos metacarpianos. Son en número de 5 que estarán conectados y estarán formando obviamente la región de la palma de la mano, palma y dorso de la mano. Y la porción ya de los dedos propiamente dicho, encontraremos a las falanges. Para el dedo pulgar encontraremos tan solo dos, una falange proximal y una falange distal. También se le puede llamar una falangeta y una falangina. ¿Por qué? Porque como ven, el hueso, ¿cómo podemos demostrar esto? Incluso por si doblamos nuestro dedo pulgar, solo se dobla en dos porciones. En cambio, si doblamos los otros 4 huesos, se doblan en 3 porciones. Porque ellos tienen 3 falanges, una falange proximal, o denominado falange propiamente dicho, una falange media, o llamado falangeta, y una falange distal denominada falangina. Cualquiera de las dos nomenclaturas estaría correcta. Eso en relación a los huesos del esqueleto appendicular de la extremidad superior. Muy bien. Ahora sí vamos a ver nuestro esqueleto appendicular de la extremidad inferior. Encontramos la cintura pélvica que lo formará el hueso coxal. Luego es la que une el esqueleto axial al esqueleto appendicular de nuestra extremidad inferior. Luego tenemos a la fémur, a la tibia y el peroné. El fémur formará el muslo y la tibia y el peroné la pierna propiamente dicho. ¿Cuál es interno? Siempre recuerden, la tibia va a ser interna y el peroné va a ser externo. Luego tenemos a los huesos del tarso, que serán el calcáneo, el astrágalo, el cuboides, el navicular y los 3 cuneiformes, que vienen a ser una semejanza a los huesos del carpo en la mano, que unirán la pierna con los dedos de los pies, así como lo hacía el carpo de unir el antebrazo con los huesos de la mano. Por último tenemos los metatarsos, que estarán uniendo la parte del tarso con los dedos, y las falanges, que son dispuestas de esa manera: falange, falangeta y falangina. Vamos a observar cada uno de estos huesos. Como aquí podemos observar, este va a ser nuestro hueso coxal. Todos estos huesos. En etapa embrionaria eran 3 huesos separados, que con el tiempo se unen, pero se los puede diferenciar hasta la etapa adulta. Este va a ser el hueso ilion, este va a ser el hueso isquion y este va a ser el pubis, el hueso pubis. Todos esos 3 forman nuestro hueso coxal. Y el hueso coxal estará uniendo, ¿a dónde? Se une al sacro. Y así es como une la cintura appendicular, el esqueleto appendicular del extremo de la extremidad inferior al esqueleto axial, a la columna vertebral. Este hueso coxal tendrá un espacio, un acetábulo que se le denomina, o una cavidad articular muy grande para que entre la cabeza del fémur, y este va a ser el fémur. El fémur es el hueso más largo y más fuerte de nuestro cuerpo, ya que soporta todo el peso corporal y toda la fuerza que hacemos con nuestras piernas, y estará conectado en la parte inferior con la tibia. En su epífisis inferior o distal, en la parte anterior encontramos este otro hueso, la patela o rótula. ¿Para qué sirve la patela o rótula? Sirve como punto de inserción de los ligamentos cruzados de nuestra rodilla. ¿Para qué sirve los ligamentos cruzados de nuestra rodilla? Pues para darle sujeción y darle firmeza a la rodilla, para que el fémur pueda hacer sus movimientos grandes de extensión y de flexión. Si no hubiera rótula, pues se nos puede ir de largo la rodilla. Muy bien, ahora aquí tenemos nuestra tibia y nuestro peroné. El peroné, ojo, no está articulado con el fémur, solo la tibia se articula con el fémur. Como podemos ver, la tibia va, el peroné va desde la tibia hasta los huesos del tarso. Y estos son los huesos del tarso.
Vamos yendo de uno en uno. Presentamos al astrágalo. Es el hueso que conecta directamente la tibia y el peroné con el pie. Obviamente estará apoyado sobre un hueso más grande denominado el hueso calcáneo. Este hueso calcáneo es un hueso grande. El más grande es el que da justo el talón, lo que se asienta en la parte inferior cuando uno se para sobre sus talones, es lo que asentamos del hueso calcáneo. En la parte anterior encontramos otros dos huesos que estarán articulando, el uno con el astrágalo y el otro con el calcáneo. Primero, encontramos al hueso navicular, que se estará articulando con el astrágalo. Y delante del hueso calcáneo encontramos al hueso cuboides. Estos dos huesos solo sirven de conexión tanto del astrágalo como del calcáneo para que se unan a estos otros huesos. El navicular se estará uniendo a los tres cuneiformes del tarso. Y el cuboides estará ayudando también uniéndose al cuneiforme lateral, pero también ya estará dando sujeción directamente para unirse a los huesos del metatarso, que son los que unen la sección del tarso, el talón, a los huesos de los pies. Número de 5. Y los huesos de los dedos de los pies van a estar dispuestos de igual manera que en la mano. Los huesos del dedo gordo tendrán 2 falanges y los huesos de los otros dedos tendrán 3 falanges, igual del mismo nombre, falange proximal, medial y distal. En cambio el hueso gordo solo tendrá falange proximal y distal. Muy bien. Ahora bien, eso acerca de nuestros huesos. En la siguiente clase seguiremos hablando acerca de articulaciones. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.